Buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Irma. Bienvenidos a otra clase de la Solución Pacífica. Estamos estudiando el manual Construyendo Excelencia Moral y estamos en el capítulo número 3. Vamos a empezar la sección de nuestro manual donde nos dan pasos, la Solución Pacífica nos da pasos a seguir para poder mantener nuestro carácter moral. Algo que quiero acentuar, cuando empezamos a darnos cuenta de que cada acción que tomamos va a demostrar si estamos estamos trabajando para mantener un carácter moral o va a ser lo contrario, un carácter inmoral. Cada decisión que tomemos va a impactar una o la otra, va a decidir si es una o la otra. Quiero que empecemos a entender que cuando nos están influenciando personas alrededor nuestro, no siempre es algo malo. O sea, la clave en decidir si esta persona me está influenciando de una manera moral es saber, a veces nos sentimos incómodos, no nos sentimos a gusto. Y eso puede ser esa alarma de la que estábamos hablando en la clase pasada, donde tenemos que poner atención, porque quizás lo que la persona nos está influenciando a hacer es algo inmoral. Si empezamos a poner atención en los sucesos, lo que está sucediendo alrededor de nosotros, las personas con las que convivimos, siempre estamos tratando de impactar de una manera. La manera puede ser positiva, la manera puede ser negativa. Un ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes, yo estoy tratando de ser una influencia positiva en las vidas de ustedes al enseñarles este maravilloso programa de la Solución Pacífica, que de verdad me he dado cuenta que verdaderamente cambia nuestra mente y nuestro corazón. Yo antes de venir a la Solución Pacífica siempre pensé que era una persona bastante correcta, bastante moral. Sin embargo, me di cuenta de que había muchas áreas en mi vida que yo necesitaba cambiar para ser mejor persona. Entonces, cuando estamos rodeados de influencias, que ahora ya nos estamos dando cuenta que sí estamos rodeados de influencias, pero cuando esas influencias nos hacen sentir incómodos o nos están tratando de poner presión, eso es claramente una influencia negativa. Entonces tenemos que estar alertas, tenemos que ponernos más a la vanguardia de lo que está sucediendo y lo que estamos a punto de hacer. El paso número 1 siempre va a ser practicar autocontrol. Esa palabra la decimos y muchas veces creemos entenderla, pero aquí nos vamos a dar cuenta qué tan profundo es ese rasgo de carácter moral verdaderamente. Dice, uno de los pasos más importantes en mantener su carácter positivo empieza con aprender a cómo desarrollar y cómo practicar consistentemente, esa es la palabra clave, consistentemente autocontrol. En la clase pasada les dije que a veces somos de una manera en ciertos aspectos de nuestra vida y después en otra área de nuestra vida no estamos tan al tanto de ser esas personas morales y correctas. Entonces, por eso la Solución Pacífica nos habla de que esto es importante en todos los aspectos de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas y con todas las personas que convivimos. El autocontrol es la habilidad de tener, el autocontrol es la habilidad de contener tus pensamientos, tus emociones y tus acciones para lograr un resultado positivo. La Solución Pacífica habla de las emociones y nuestras emociones no es que tengan nada de malo, las emociones son normales. Fuimos creados para sentir, entonces nuestras emociones son normales. Lo que tenemos que proteger, tanto nosotros mismos como a los demás, es qué acciones se derivan de nuestras emociones. El que yo me enoje es normal. El enojo me dice que alguien hizo o dijo algo que no me gustó o que va en contra de lo que yo pienso. Sin embargo, cómo reacciono cuando estoy enojada, eso es lo que va a determinar si continúo siendo una persona moral o si estoy usando mi enojo
como un recurso y actuar de una manera inmoral o incorrecta. Dice, cuando una persona que tiene este rasgo positivo, el de autocontrol, que tiene este rasgo, siempre, siempre va a elegir comportarse de una manera moral y de una manera correcta, que no le haga daño intencionalmente ni a nosotros mismos ni a nadie más. Al practicar autocontrol, será usted mejor capaz de resistir las influencias negativas y evitar conductas riesgosas, como lo son el sexo prematrimonial, el uso de drogas ilegales y la violencia. El autocontrol también permitirá que usted mejore sus interacciones con todos los demás y que usted tome decisiones que van a sostener el desarrollo de ese carácter moral. El autocontrol involucra aprender también a tomar una decisión positiva. El octágono posterior tiene una visualización donde nos dan los pasos para practicar autocontrol y siempre estar constantemente al tanto de lo que estamos pensando y a punto de hacer. Dice, la primera es detente. Siempre, como le digo, independientemente si nuestra emoción es positiva o negativa, tenemos que practicar autocontrol en todo momento. Entonces, tenemos que detenernos, tenemos que pensar sobre la situación, analizar todo lo que está sucediendo, lo que está pasando, y después consideramos opciones. Todo esto es en el mismo y sucede en cuestiones de segundos, y entre más lo practiquemos, más fácil se nos hace hacerlo en todo momento. La primera es, estamos a punto de tomar una decisión, tenemos que detenernos, tenemos que pensar sobre la situación, qué sucedió, quién dijo qué pasó, después considerar las opciones. Y aquí donde dice considerar las opciones, quiero que empecemos a siempre eliminar opciones. Nunca debe ser una opción para nosotros, una opción que contenga violencia, que sea faltarle respeto, ya sea a nosotros mismos o a alguien más. Esa opción no la debemos de considerar. ¿Okay? Nunca consideremos una opción, algo que nos pueda hacer daño a nosotros o a alguien más. Y esa palabra de daño la utilizamos mucho en la solución pacífica, y quiero que entendamos que el daño no tiene que ser físico. El daño a veces que a veces le hacemos daño a las personas es un daño psicológico, un daño emocional, un daño sentimental. Tenemos que siempre estar muy al tanto de estas cosas, porque muchas veces creemos que la única manera de hacerle daño a una persona es algo físico. La violencia no siempre es física. Podemos ser violentos y agresivos con nuestras palabras. Entonces, quiero que internalicemos verdaderamente estas cosas que estamos tocando, estos puntos ahorita. Dice, considere sus opciones, y siempre que estemos considerando nuestras opciones, decimos, la violencia, la agresividad, la falta de respeto no son opciones. No las vamos a considerar como opciones. Y la segunda y la última etapa es proceder con una elección correcta. Una elección correcta, lo voy a repetir constantemente, una elección correcta no me va a hacer daño ni a mí ni a nadie más. Dice el autocontrol y sus pensamientos. El autocontrol empieza con aprender a cómo contener nuestros pensamientos. Aunque si usted se da cuenta o no, usted siempre habla con usted mismo. O sea, todos tenemos esa comunicación interna que se llama. Dice, usted siempre está hablando con usted mismo. Los pensamientos corren dentro y fuera de su mente constantemente. Y este proceso se llama el autodiscurso. Todos tenemos esto, la manera de hablar con nosotros mismos. Y voy a dar un ejemplo. Dice aquí, voy a leer el próximo párrafo y ahorita les explico. Dice, entonces, ¿en qué está pensando y decidiendo usted recientemente? ¿En qué está pensando y qué está decidiendo usted
recientemente. O sea, pongámonos a qué ha pasado, sucedido en nuestras vidas últimamente o hoy que estamos dándole pensamiento, que estamos tratando de analizar. Dice, ¿piensa usted, tiene pensamientos positivos que le puedan ayudar a construir y mantener su carácter? ¿O tiene usted pensamientos negativos que pueden alentar la conducta negativa y finalmente el carácter negativo? Dice, ambos pensamientos, tanto positivos como negativos, provienen de la manera en que usted se ve a sí mismo y al mundo que lo rodea, y cómo usted percibe las acciones de los demás. La manera en que usted mismo se ve a usted mismo se llama el autoconcepto. Las personas con un autoconcepto sano reconocen que la vida no siempre va como lo planeamos y aceptamos que la vida no siempre va a ser, no siempre va a traer, no siempre va a traer júbilo, sino que vamos a sentir a veces desilusión. Estas personas toman la vida como subidas y bajadas sin reaccionar emocionalmente exagerando, aunque ciertos acontecimientos pueden ser devastadores, ellos son capaces de recuperarse y aprender de sus experiencias. Quizás esto sea algo de lo más difícil que lleguemos a poder lograr hacer, pero es posible, y por eso la solución pacífica nos está entrenando a que entendamos de que esto es posible, de que cuando nos pasa algo negativo, que sufrimos una pérdida o una desilusión, que somos capaces de recuperarnos de eso y seguir adelante, y que nunca pensemos o consideremos una acción negativa, la violencia, como una opción, como una solución. Y el tener un autoconcepto sano, como dice aquí, quiere decir que yo puedo, cuando estoy hablando conmigo misma, si yo cometo un error, yo no utilizo el autodiscurso como yo me clasifico a mí misma. Nunca debe ser como, soy una idiota, soy una estúpida, no puedo hacer nada bien. O sea, esos pensamientos, ese autoconcepto no es sano. Tenemos que aprender y también tener cuidado entre, por ejemplo, es una cosa saber, entender que yo soy una persona valiosa, que yo soy una persona, mi vida tiene propósito, y a veces cuando pasamos por una desilusión, es fácil caer en la trampa de llamarnos, de que nuestro autodiscurso sea negativo. Y eso es por eso la solución pacífica toca muy, muy a fondo este concepto, porque es importante de que yo entienda, quizás yo cometí un error, quizás tomé una mala decisión, o quizás alguien tomó una decisión negativa en contra mía y estoy sufriendo por una desilusión o estoy pasando por una etapa difícil. Pero lo que yo siempre debo entender de que un autodiscurso negativo no debe de ser una opción para mí. O sea, yo no me voy a clasificar a mí misma negativamente. Voy a ser honesta y voy a decir, esta no fue la mejor decisión, o ya veo cómo me equivoqué, pude haber hecho esto o lo otro, pero no me voy a llamar a mí misma, a poner sobrenombres negativos. Eso tenemos que alejarnos de ese tipo de comportamiento. Quizás lo hemos hecho en el pasado, pero empezando hoy, quiero que empecemos a tomar muy en cuenta y a poner mucha atención cuál es nuestro autodiscurso. Cuando cometemos un error, cuando tomamos una mala decisión, cuando alguien nos provoca una desilusión por su comportamiento, sus palabras, ¿cómo nos dirigimos nosotros a nosotros mismos? ¿Qué es el pensamiento que tenemos de nuestra propia persona? Vamos a tocar varios pensamientos positivos. Dice, los pensamientos positivos vienen de la comprensión y de la aceptación de que no todas las personas piensan o actúan de la misma forma. Por ejemplo, alguien que usted conoce no siempre lo saluda. Usted puede mantener sus pensamientos positivos
y pacíficos, aceptando de que quizás esa persona no es una persona mañanera o quizás esa persona está pasando por algún problema y, o sea, no tomar que no, a veces me saluda y a veces no me saluda, no tomarlos como un reflejo en nosotros, sino simplemente nosotros pensar, yo no sé qué está pasando en su vida, yo sé que a veces me saluda, a veces no, pero no voy a dejar que pensamientos negativos crucen por mi mente. Simplemente voy a decir, quizás no amaneció de buenas hoy, quizás está pasando por un momento difícil, pero estos pensamientos positivos nos ayudan a nosotros a mantener que nuestras acciones siempre sean morales. Entre más positivos sean nuestros pensamientos, mejores acciones vamos a tomar. Una de las veces, quiero hacer aquí, uno de mis estudiantes me dijo, pero maestra, si yo siempre estoy diciendo, no, quizás amaneció de malas o quizás está pasando por un problema, dice, no es como justificar que el comportamiento negativo es aceptable. Entonces es una excelente pregunta y una pregunta válida. Entonces lo que decimos en la solución pacífica es, cuando yo mantengo mis pensamientos positivos, no solamente sobre mí, sino las personas que me rodean o las acciones de los demás, esa es una manera de yo mantener mis pensamientos pacíficos. Yo no sé qué está pasando con esa otra persona. Yo no sé ni puedo pretender que yo pueda controlar las acciones de alguien más, pero yo puedo tener pensamientos positivos para yo mantener mi carácter moral. Una cosa muy importante dice que la solución pacífica nos advierte que autocontrol se debe practicar siempre, en todo momento, constantemente, aun cuando estamos a solas. Entonces yo les hago a mis estudiantes una pregunta, se las hago a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que el autocontrol es necesario aun cuando estamos solos? Si yo no estoy rodeada de nadie, si yo estoy sola en mi cuarto, ¿por qué es necesario que yo practique autocontrol si nadie me rodea, si yo estoy sola? Y la respuesta es, creo que ahorita, como estamos pasando por esta sección, es obvia, ¿verdad? O sea, los pensamientos que yo tengo hacia mí misma me pueden hacer daño, me pueden afectar y quiero que analicemos personas que se han suicidado, ¿verdad? Lógico, a veces personas dejan un mensaje, el por qué lo hicieron. Pero o sea, es obvio que no practicaron el autocontrol, ¿verdad? Pero si yo mantengo autocontrol, aun cuando estoy sola, quiere decir que yo no voy a tomar esos pensamientos, no voy a tener, voy a optar por eliminarlos. Si alguna vez entra en mi mente un pensamiento como, soy una estúpida, nada lo hago bien, o nadie me quiere, nadie me valora, nadie me acepta. O sea, esos pensamientos son negativos. Y o sea, muy pronto, si yo continúo en esa forma, voy a llegar a la conclusión de que, ¿qué importa si vivo o muero? A nadie le importa. Y es ahí cuando se puede cometer una decisión fatal, una decisión inmoral. Es por eso que los pensamientos positivos son importantes para nosotros, independientemente de lo que verdaderamente esté pasando con otra persona. Entonces yo le digo a mis estudiantes, como nosotros no podemos controlar a nadie más, como nosotros no podemos en ninguna manera forzar a nadie en que actúe de cierta manera, esa es la razón por la cual a la única persona que puedo controlar es a mí misma y lo quiero hacer a lo mejor a mi habilidad. O sea, mi habilidad, yo tengo que pensar de que, porque no sé qué esté pasando con alguien más, pero no soy yo responsable de las decisiones de alguien más, solo soy responsable de mis decisiones. Entonces, el tener pensamientos positivos no lo hacemos para justificar el mal comportamiento de alguien más. Lo hacemos para mantener el buen comportamiento, el comportamiento moral nuestro. Dice, tener pensamientos considerados o compasivos. Muy importante. Sus pensamientos pueden ser compasivos hacia otros, pero a veces podemos tener pensamientos negativos
sin compasión sobre nosotros mismos. Y eso es clave de que tenemos que, por eso dice consistentemente, constantemente y con todo mundo, incluyéndonos a nosotros. Dice, usted puede estar dispuesto a ver las cosas a través de la perspectiva de los demás. Eso es cuando empezamos a practicar tener empatía. O sea, ¿qué significa? Como muchas veces dice, ponte en mis zapatos, ¿verdad? Muchas veces es un dicho que se utiliza mucho. Dice, ponte tú en mis zapatos. Tener empatía es precisamente eso. Nosotros ponernos en la situación de otra persona para poder entender y poder ser compasivos y poder ser considerados. El mundo está lleno de personas que no están siendo consideradas ni compasivas hacia otras personas. Y ese es el mundo que nos rodea ahorita, y que solamente nosotros practicando lo contrario podemos hacer cambios. La solución pacífica dice que nosotros podemos cambiar el carácter de una sociedad, un individuo a la vez. Y ese individuo tiene que empezar por ser nosotros. Entonces, tener pensamientos siempre de empatía. Dice, esto puede ayudarle a usted a ser más considerado hacia los demás. Por ejemplo, alguien se tropieza y le causa que usted va caminando con alguien, sus libros se caen. Usted puede ser considerado que él tenía prisa o ella tenía prisa y no nos vio. En vez de molestarnos y enfadarnos porque esa persona se tropezó con nosotros, se nos cayeron nuestros libros, y en vez de luego muchas veces el impulso puede ser, fíjate por dónde vas, o que no me vistes, o ese tipo de reacción. Si yo cambio la manera en que estoy pensando, no necesito ni decirlo, solamente pensar, no te vio, esa persona no te vio y por eso sucedió esto. Esa es otra manera, como les digo, es evitar el nosotros responder de una manera inmoral, una manera agresiva o violenta. Perdonar. Este rasgo es uno de los más importantes que nosotros aprendamos a practicar. Dice, tener pensamientos que perdonan significa estar dispuesto a perdonar las acciones de otros y perdonar las acciones de alguien más, perdonar las ofensas de alguien más o la descortesía de alguien más. Por ejemplo, alguien le hace un comentario negativo por la manera en que usted está vestido. Y en vez de que usted se ofenda, usted simplemente no le da importancia. Yo sé que no es fácil. Este rasgo es quizás muchas veces el más difícil, especialmente cuando la persona que te ofendió, la persona que te hizo daño, no te está pidiendo perdón. Entonces, por eso yo hablo con mis estudiantes, les explico, el perdón es para nosotros vivir tranquilos sin tener los pensamientos de violencia, agresividad o venganza. El perdón, a veces personas piensan que solamente podemos perdonar a alguien que te pida perdón, y eso es falso. Cuando nosotros perdonamos a alguien, lo hacemos de pensamiento y corazón, decir, esta persona me hizo daño, pero yo no me voy a vengar, yo voy a perdonar a esa persona por haberme dicho o hecho algo, no voy a tomar venganza y voy a mantener mis pensamientos positivos. Una de las maneras que podemos aprender a perdonar es como cuando yo les dije que empezábamos la solución pacífica. A nadie de nosotros se nos enseñó este manual cuando éramos pequeños, ¿verdad? Nuestros padres hicieron lo mejor que ellos pudieron con nosotros. Entonces, si nosotros aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos por las malas decisiones o errores que hemos cometido, perdonar a otros, es de la única manera que podemos empezar de nuevo y empezar con una mente clara y un corazón limpio. Y yo sé que no es fácil perdonar a alguien, especialmente si esa persona no te está pidiendo perdón, pero de nuevo les reitero, el perdón es para que nosotros tengamos pensamientos claros y razonemos humildemente y con compasión hacia los demás. Y perdonar
no quiere decir que la otra persona te está pidiendo perdón, quiere decir que nosotros no vamos a tomar venganza, no vamos a guardar rencor sobre esa situación o esa persona. Tener pensamientos respetuosos. Los pensamientos respetuosos son considerados de otros, o sea, es tener consideración de otros y del bienestar de esas personas. Por ejemplo, usted mantiene su pensamiento respetuoso acerca de la gente sin importar la manera en que esa persona nos trata. Muchas veces, cuando fuimos pequeños se nos enseñó, y yo toqué este tema anteriormente, se nos enseñó, trata a los demás como quieras que te traten. Y la mayoría de nosotros lo escuchó y lo hemos intentado. Sin embargo, van cambiando las cosas, vamos empezando a tener otros maestros en la vida y empezamos a tratar a los demás como ellos nos tratan. Y ese no es la manera de vivir una vida correcta o una vida moral, porque el siempre expresar respeto por nosotros mismos y por los demás, eso es lo que le va a enseñar a la otra persona o a los que nos rodean o con los que convivimos, que el respeto es importante para nosotros. No podemos faltarle el respeto a alguien porque ellos nos lo faltaron primero y pensar que en esa va la enseñanza de paz. Eso no es pacífico, esa no es la solución pacífica. La solución pacífica dice, perdona y trata a todo mundo con respeto. Tú primero y después respetar a los demás. Y respeto es considerar a los demás tan importantes y tan valiosos como nosotros mismos. Esta es una de las, esto es lo que acabamos de cubrir hoy. Va a llegar a ser una parte muy, muy importante de nuestra fundación, de nuestro carácter moral. Entonces les pido atentamente de que lo repasen, lo internalicen y nos vemos muy pronto en otra clase de la Solución Pacífica. Muchas gracias por acompañarme esta noche. Mi nombre es Irma y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.